Hola chicos, ¿qué tal? La clase para esta semana ya lleva un ejercicio un poquito más largo. Obviamente, igual ya saben de movimiento circular uniforme. Lo que vamos a hacer es calcular varias magnitudes del movimiento circular uniforme. Ya en este ejercicio trato de que sea más completo, calcular cantidades escalares, cantidades vectoriales. Por lo tanto, sí va a ser un poquito más largo, a pesar de que trato de que no sean tan largos los videos, porque realmente se vuelve como que un poco tedioso. En fin, bueno, voy a tratar de hacerlo más conciso. Y el ejercicio que escogí es más o menos un poquito parecido a los últimos que hicimos en clase. Sí, pero trato de reforzar esa parte vectorial que yo sé que se les complica un poquito más. Ya. Bueno, chicos, el ejercicio dice lo siguiente. Un móvil animado con movimiento circular uniforme parte del punto 2,7 metros y gira en sentido antihorario. Gira en sentido antihorario describiendo un ángulo de 215 grados en 6 segundos. Viene la letanía, hallar, no se asustarán. A, velocidad angular. B, posición angular inicial. C, posición angular final. D, posición final. E, periodo. F, frecuencia. Y la parte un poquito más engorrosa, la velocidad en la posición final en este caso y la aceleración, ¿sí? La aceleración centrípeta. Bueno, ahí no le puse centrípeta, pero recuerden que el movimiento circular solo hay centrípeta, no hay tangencial. La aceleración centrípeta en la posición inicial, ¿sí? Esta es en la posición inicial, la velocidad es en la final. ¿Ya? Ya chicos, bueno, miren, en rojo, para adelantar un poquito en rojo, yo ya fui poniendo los símbolos de las magnitudes. Omega, teta inicial, teta final, R, T de periodo mayúscula, F de frecuencia, la velocidad ya vectorial, obvio, chicos, la aceleración centrípeta esa O es por lo que es en la parte inicial, sí, en el punto inicial. ¿Sí? Entonces me adelanto eso para no estar demorándome en usar la simbología y todo eso. Eso ustedes ya saben cuáles son los símbolos y con eso identificamos en las fórmulas que vamos a usar. Listo, vamos, los datos para este ejercicio, ¿sí? De la lectura que tenemos es, como dice que gira en sentido antihorario describiendo un ángulo de 215 grados en 6 segundos, obviamente lo que me da es el desplazamiento angular, ¿sí? El desplazamiento angular de 215 grados en un tiempo de 6 segundos. No se olviden, todos los grados es mucho mejor si ponemos en radianes por las necesidades de los cálculos de, por ejemplo, de la posición, de la velocidad y la aceleración. Ahí se necesita utilizar las magnitudes en radianes, todo lo que es ángulos en radianes, ¿sí? Entonces, obviamente aquí yo ya me adelanto y pongo que es 375 radianes. Recuerden, solo utilizamos el factor de conversión de que pi radianes es 180 grados. En este caso, a 215 multiplico por pi, divido para 180 y directamente tengo los radianes, ¿sí? Listo, comencemos entonces. Hay algunos literales, son rápidos y sencillos. En el literal dice que calcule la velocidad angular. Recuerden, la velocidad angular es el desplazamiento angular dividido por el tiempo. Justo los dos datos que tenemos ahí sacaditos, dividimos 375 para 6, lo que nos da la velocidad angular. Como es movimiento circular uniforme, recuerden, la velocidad angular es constante. Esta es constante. Propiedad fundamental o característica fundamental de este movimiento, ¿sí? B. En el B me pedía la posición angular inicial. La posición angular inicial es el ángulo inicial desde donde comienza el movimiento, midiendo guagua siempre desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. ¿Sí? Es como el ángulo polar inicial. Fíjense, hago un grafiquito por si acaso, porque recuerden que la partícula nació en el punto 2,7. 2,7 es en el primer cuadrante, ¿sí? 2 en X, 7 en Y. No le pongo eso para que no engorrar mucho. Ustedes ya saben que la posición es primer cuadrante, 2 en X, 7 en Y. Por lo tanto, el ángulo, ¿sí? El ángulo teta inicial, en este caso sería esta cosita de aquí, ¿sí? Teta inicial.
Obviamente sacamos tangente a la -1 porque vemos que es fácilmente de notar que cateto opuesto 7, cateto adyacente 2. Entonces con tangente a la -1 de 7 medios me da el ángulo inicial, ¿sí? Haciendo el cálculo eso me da 74,05 grados. 74,05 grados. Igual transformamos de una vez a radianes, multiplico por pi, divido para 180 y me da 1,29 radianes. Es decir, que la posición angular inicial, el ángulo al inicio, cuando va a comenzar a moverse, es de 1,29 radianes. Y recuerden que desde ahí comienza a dar vueltas en sentido antihorario. Perfecto. C. Me pide también la posición angular final. Fíjense, eso viene de la fórmula clásica del desplazamiento angular. Nosotros sabemos que el desplazamiento angular es posición final menos posición inicial. Ya despejando la fórmula, ¿sí? La posición angular final es la suma del desplazamiento que hizo más el ángulo inicial desde donde inició el movimiento, ¿sí? Es decir, 375 que teníamos acá como dato, más 1,29, que es lo que acabamos de calcular en el literal A. Esto me da una cantidad de 504 radianes. Todo, fíjense, guaguas, está en radianes, por lo tanto, mejor vamos utilizando todo radianes para no estar transformando a cada rato, ¿sí? Eso implica que la posición final, o sea, al final donde ya paró la partícula es en 5,04 radianes. Eso se supone que ya está medido con respecto al eje X positivo, ¿ya? Literal D. El literal D dice la posición final. Mirarán que es posición final a secas, no es posición angular. La posición final es un vector, esto ya es vector, es el vector R, acordaránse, huevos, posiciones son con R, final, ¿sí? Como como sabíamos, es siempre el radio por el coseno de teta i más seno de teta j. Teta es el ángulo final, es la posición angular final. Obviamente, como es posición angular final, me ayuda a calcular la dirección de la posición final. Entonces, como esto ya hemos hecho, simplemente sacamos el radio de la circunferencia, que es Pitágoras. Recuerden que el 2 y el 7 son los catetos. Estos catetos adyacente y opuesto hacen que me den el radio del círculo, ¿sí? Como es el radio del círculo, esto es la hipotenusa y por eso utilizamos Pitágoras, ¿sí? Pitágoras me da el radio del círculo, ¿sí? 49 es 7 al cuadrado. 49 más 2 al cuadrado, 4. Utilizamos Pitágoras y esto me da el radio. Finalmente, y reemplazamos el ángulo final, el del literal C, ¿sí? La posición angular final, 504, para I con el coseno, para J con el seno. Eso me va a dar la parte vectorial, es decir, la dirección de la posición, porque la posición, recuerden que es un vector. Metemos eso en la calculadora de 1 en 1. Esto coseno por esto y luego seno de esto por esto. Y nos da las componentes rectangulares del vector posición final. No se olviden, por favor, aquí hago hincapié. 504 es radianes. Solamente cuando los ángulos son en radianes y se va a utilizar las funciones coseno o tangente, lo que sea, debe, por favor, la calculadora estar en radianes. Como esto está en radianes, meto la calcu radianes, porque voy a usar cos y seno y ahí no tendré problemas. Si es que no, tienen que, por favor, tener cuidado. Si está en grados, la calculadora tiene que estar en degree. Si está en radianes, en rad, para que no me bote valores incorrectos. Sí, multiplicando este con este me da 234i y este con este me da 689j. Ya, fíjense que según esto me está diciendo que la partícula giró y terminó en el cuarto cuadrante. Positivo en X, negativo en Y significa que la partícula terminó en el cuarto cuadrante. Por favor, unidades de medida de la posición son longitudes, es en metros. Eso yo sé porque acá ya me decía que estaba en metros la posición inicial de la partícula desde donde comenzó a moverse, ¿sí? Eso implica que la posición final es en metros, ¿ya? Es la partecita un poquito más larga, pero claro, hay que tener más cuidado con la cuestión del ángulo y todo eso. Perfecto. El literal E decía el periodo. Bueno, el periodo es mucho más fácil porque simplemente tenemos fórmula.
Fórmula para el periodo es 2pi radianes dividido para la velocidad angular. ¿Sí? 2pi radianes dividido por la velocidad angular. Sí, hacemos esa división. No se olviden que la velocidad angular teníamos en literal A, que era 0,62. Acá arriba 0,62. Entonces, dividiendo me da 10,13 segundos. El periodo es un tiempo, no se olviden, es tiempo. Por lo tanto, está medido en minutos, segundos, horas. En este caso, le dejamos en segundos, ¿sí? Porque la velocidad angular ya venía en segundos. ¿Para que estar cambiando a otra unidad? Entonces el periodo es de 10,13 segundos. Significa que una vuelta completa, esta partícula, este cuerpo, este móvil, como le queramos llamar, da en 10,13 segundos. Y ya tenemos el literal E, ya más avanzadito el ejercicio. Vamos al siguiente punto. El F es súper sencillo. El F me dice la frecuencia. Frecuencia es 1 sobre periodo. Es decir, divido 1 para 10,13, que es lo que calculé aquí abajo, y la frecuencia del movimiento me da 0,098 Hz o segundos a la menos 1. Ustedes eligen o ponen Hz o segundos a la menos 1. ¿Sí? Listo, la frecuencia es mucho más práctica. Y ahora nos enfocamos en los dos últimos literales, que suelen ser un poquito más largos porque son vectoriales. En este ejercicio, a diferencia del deber que mandé, aquí me pide la velocidad angular. Perdón, la velocidad, el vector velocidad lineal. Sí, velocidad, no la rapidez. Como es velocidad, esto es un vector, entonces tenemos que sacar el módulo, ¿sí? El módulo y el unitario que me da la característica vectorial, la dirección. En esta parte el módulo ya sabemos, es muy fácil. Se calcula multiplicando la velocidad angular por radio. 0,62 calculado en el literal A por raíz de 53, que es el radio, ya indicamos abajo, ¿sí? Y por el unitario de la velocidad. ¿Qué pasa con el unitario de la velocidad? Aquí es donde uno un poquito se demora. El unitario de la velocidad, ¿sí? Hay que calcularlo y hay que hacerlo con el gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, para eso les preparé el grafiquito. O sea, primero hacemos el círculo, ponemos el plano cartesiano. No me olvido que el movimiento inició aquí, en el primer cuadrante. 2, 7, estos primeros cuadrantes, la posición inicial. Dio vueltas en sentido antihorario y llegó al cuarto cuadrante. No se olviden que terminó en el cuarto cuadrante, lo dice acá. Como terminó en el cuarto cuadrante, pongo la posición final en el cuarto cuadrante, ¿sí? R cuarto cuadrante. Pongo el puntito ahí y no olvidarse, guaguas. La velocidad, el vector velocidad es tangente a la trayectoria, es tangente al círculo. Le pongo en rojo para que se note mucho más claro. Y aquí está la v de velocidad. Como es en sentido antihorario, es por eso le pongo para arriba, porque si fuese en sentido horario sería para abajo. Pero me dice claramente que sentido antihorario está moviéndose así. Por lo tanto, la velocidad es este vector en rojo, ¿sí? Acordémonos. Como yo tengo que el vector velocidad tiene esta dirección y es tangente a la trayectoria, tangente significa que es, por geometría, es perpendicular al vector R. Es perpendicular al vector R. Como les había dicho en una clase, perpendicular al vector R significa que el unitario de la velocidad será el unitario de la posición de esta R, sí, el unitario de esta que sí podemos sacar, porque está aquí, aquí podemos sacar el unitario, ya, pero de forma perpendicular, ¿sí? Como estos dos vectores son perpendiculares, lo que debo hacer es lo siguiente, acordémonos, ¿ya? Cogemos la parte vectorial de la R, que me da el coseno de 504 y el seno de 504. Esto me da la dirección del vector, es decir, el unitario. Esta es la dirección. El unitario es la dirección y es esta cosita de aquí. Saco esos valores. Los valores del coseno de 504, es 0,32. Y del seno de 504, ustedes revisen en sus calculadoras después, es de 0,94. ¿Ya? Es decir, estos valores, cos de 504 y seno de 504, se intercambian, ¿sí? Lo que es en J le pongo acá en I y lo que es en I acá le pongo en J acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué logramos con eso? Logramos que este vector se haga perpendicular.
¿sí? Perpendicular significa que intercambio los valores I y J del un vector por el otro para que el producto punto sea cero. Porque yo sé que el producto punto entre dos vectores perpendiculares es cero. Entonces, para no estar haciendo todo ese producto punto, simplemente el unitario de la velocidad es el unitario de la posición cambiado de lugares y a uno de ellos le cambio de signo. Fíjense, bobas, que aquí era positivo, positivo. Perdón, era positivo, negativo. Significa que uno de ellos tengo que cambiar de signo. No sé a cuál, yo no sé. No sé si a este le pongo negativo o a este positivo. Solo a un hito de ellos debo de cambiar de signo. ¿Cómo sabemos a cuál cambiar de signo? Lo hacemos en el gráfico. ¿Ya? Aquí está el vector velocidad. Para saber qué signos debe tener el vector velocidad, como está correctamente ubicado en el cuarto cuadrante, al vector velocidad le traslado el plano cartesiano. Si ven que está con puntos entrecortados, con puntitos, paso al sistema cartesiano aquí, a donde nace la velocidad, hago un plano cartesiano y miro qué cuadrante sería. Si yo le pongo aquí y miro solamente a este plano cartesiano, esto está en el primer cuadrante. Si está en el primer cuadrante, significa que la velocidad es positiva en X, positiva en Y. ¿Sí me cachan? Positiva en X, positiva en Y. Como es positiva, positiva, significa que los signos del unitario de la velocidad deben ser positivo y positivo. ¿Sí? Al ser positivo, positivo significa que el que debía cambiar era este negativo. Y perfecto, o sea, más fácil, veo aquí positivo, positivo, pongo positivo, positivo. ¿Ya? No se olviden, estos valores sí debí cambiar. El cos de 504 es 0,32 y el seno de 504 es 0,94. Cambié de lugar, pero uno debía cambiar de signo y se corrobora con el gráfico. Este debe ser positivo, positivo. Y con eso está solucionado el problema de la dirección de la velocidad, que suele ser un poquito como que no tan entendible. Pero recuerden eso. Grafico la velocidad, hago un pequeño plano cartesiano, veo en qué cuadrante está con respecto a este pequeño plano cartesiano y digo los signos. Como es primer cuadrante, positivo, positivo y se acabó. Hago la multiplicación con I, multiplicación con J y me da mi velocidad en el punto final donde se acaba el movimiento. ¿Sí? Velocidad, por favor, guaguas, metros sobre segundo. No se me olviden. Como las longitudes estaban en metros acá, el tiempo en segundos, por lo tanto es metros sobre segundos. ¿De acuerdo? Esa es la parte más, un poquito más larga. Y de igual forma, el vector aceleración centrípeta. Me pide el vector aceleración centrípeta en el inicio del movimiento acá, porque me pueden pedir también acá al final, sin embargo ahora me piden al inicio. Por eso tengo mejor los dos vectores, el vector posición final y el vector posición inicial. Como me piden al inicio, me voy y me centro en este vector de aquí, ¿sí? ¿Qué es la aceleración centrípeta como vector? Es el módulo de la aceleración centrípeta por el unitario de la aceleración centrípeta. Módulo y unitario me da el vector. Eso no nos olvidemos, son los elementos básicos de los vectores. El módulo, ya sabemos por formulita, eso ustedes solo buscan en sus fórmulas, su formulario es omega al cuadrado por el radio, es una de las formas, ¿no? Omega al cuadrado tenemos en literal A. El radio volvemos a calcular eso, ya tenemos raíz de 53. Esto me da el módulo. ¿Qué me falta? El unitario o la dirección de la aceleración centrípeta en el punto inicial. Eso lo calculamos igual, utilizando un poquito los conocimientos teóricos. El unitario de la aceleración centrípeta es el opuesto del unitario de la posición inicial, porque nos piden el punto inicial. Es decir, la posición inicial es esta, fíjense, la aceleración centrípeta es opuesta, está dirigida siempre hacia el centro, siempre en cualquier punto es hacia el centro, siempre hacia el centro, por eso siempre será contraria al vector posición. Como es contraria, fíjense, yo calculo simplemente, chicos, el unitario de la posición inicial y le cambio de signos.
Pero está fácil porque la posición inicial de sub 0 ya nos venía dado en el inicio del ejercicio. Aquí estaba. Comenzó en el 2,7, ¿verdad? 2,7. El 2,7 me dice que es primer cuadrante. Si es primer cuadrante es positivo, positivo. Como es positivo, positivo, el opuesto será negativo y negativo. Si le cachan, entonces yo ya tengo el módulo y me falta solo sacar el unitario. Como ya me doy cuenta que es negativo, negativo, porque es opuesto al primer cuadrante, el opuesto al primer cuadrante es el tercero, o sea, está dirigido como que hacia el tercer cuadrante, ¿ya? Por eso pongo negativo, negativo. Y el valor del unitario es facilazo, ¿por qué? Porque recuerden que nosotros teníamos el ángulo inicial, ¿ya? La posición angular inicial. La posición angular inicial estaba en el literal B, es teta inicial. Este teta inicial de aquí, que es 1,29 radianes, es el pedacito de acá, es 1,29 radianes. Ese es el ángulo inicial, que a su vez viene a ser el ángulo polar. Esto es teta inicial. Y con ese calculamos, obviamente, la dirección del vector. Coseno de 1,29 y seno de 1,29j. Pongo negativo, negativo, porque ya vimos que es contrario al vector posición inicial. Y listo. Ya está la dirección del vector. Esto es la dirección del vector. Multiplicamos por 2,79, me da la componente en y. Por 2,79, acá me da la componente j. Y como les decía, fíjense que la aceleración centrípeta inicial es de 0,77i negativo, 2,68j negativo, metros sobre segundo al cuadrado. No olvidarse, por favor, metros sobre segundo al cuadrado son unidades clásicas de la aceleración y es la parte un poquito más larga y demorada y de explicar, guaguas, en este ejercicio. Es obligado que ustedes hagan este grafiquito, entiendan por qué pongo la velocidad acá, por qué pongo la aceleración acá, ¿sí? Me está pidiendo en puntos distintos. A veces me piden velocidad y aceleración aquí, uso solo aquí. Pero ahora me piden la velocidad en el punto final y la aceleración en el punto inicial. Es por eso que yo necesité hacer esos dos vectores. Cualquier duda o bobas que tengan, por favor, por el chat de la aula virtual, ¿sí? Fíjense que inclusive en el deber que estoy mandando hasta ahora, no les pongo ejercicios tan complejos, pero yo con este ejercicio ya voy preparándoles para el tercer deber. ¿Sí? En el tercer deber ya va a haber un solo ejercicio de este estilo, con bastantes literales y lo más fuerte, que es la parte vectorial de la velocidad y la aceleración. En el primer deber tenía dos literales pequeños con estos, pero era mucho más fácil porque ahí sí el vector comenzaba al inicio del movimiento y como decía que daba ni sé cuántas vueltas, terminaba en el mismo lugar. En ahí no es tan complicado, pero ya en este comenzó en el primer cuadrante, terminó en el cuarto cuadrante. O sea, hay que estar pilas con los detallitos esos de qué me está pidiendo y en dónde me está pidiendo, ¿sí? Todas las dudas, por favor, háganme por aula virtual. Igual alguna sugerencia con chats en la aula virtual, porfa, me parece más práctico porque es personalizado. Y en los chats de los papás hay mucha información, chats sobre chats y como que ahí no resulta tan bueno. A veces un poco se demora, pero no importa. Tienen, ya saben, igual que la semana pasada, tienen desde el lunes hasta el viernes para entregar. Les doy el suficiente tiempo para que no se me estresen ni estén volviéndose locos porque en verdad que el encierro de por sí ya nos tiene bastante complicados. Por favor, cualquier duda, ya saben, aunque no lo crean, padawanes, ya se les extraña un poco. Bueno, ya saben, guaguas, he encontrado esta manera creo yo que es la más práctica, porque si yo me pongo a resolver, se demora más. Fíjense que hasta ahorita ya van 25 minutos. Y ver un video de 30 minutos, 40 minutos como que cansa. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces les espero el día de mañana. Cualquier duda, estaré en la aula virtual al pendiente. Y inclusive si por WhatsApp me llaman también. Pero lo que no quiero es usar el WhatsApp de los papás porque es demasiada información, demasiados chats. Cosa que yo estoy con la aula virtual
Y cualquier cosa me hacen saber. Cuídense mucho y bueno, ojalá ya se acabe esta vaina. Chao, chao.